información de última hora relacionada al accidente de tránsito registrado en el kilómetro 137.9 de la RN17 en jurisdicción de Baja Verapaz. Este bus se accidentó el 2 de enero del 2026 en Guatemala. 2 personas murieron ese día, pero horas después del accidente, alguien grabó el rostro de una persona dentro de ese bus destruido. El problema es que para ese momento ya no había nadie adentro. Y hoy vine hasta Salamá para buscar ese bus. Allá está. Y justamente está en la entrada del mercado La Terminal. Quiero que vean, aquí me pueden medio subir y vean. Y no solo contarte la historia que Brandon me mandó, sino que fui hasta el lugar en donde ocurrió el accidente, encontrándome con brujería. Pero yo creo que aquí sí harán algún tipo de trabajo de brujería. Entonces no sé si escarbando se podría llegar a encontrar algo. El accidente pasó un viernes 2 de enero del 2026 y según varios testigos, el bus presentó fallas en sus frenos y el piloto, intentando hacer maniobras para no irse por el barranco, terminó volcándose y chocando contra un árbol. Específicamente en Salamá, ya los cuerpos de socorro trasladan el listado de las personas que resultaron heridas. 59 años, originaria de San Jerónimo en Baja Verapaz. Dejando el hecho de que no se sabía a qué velocidad venía, ese lugar o esa bajada se le conoce como la bajada de la cumbre, ya que sí, es una bajada un poco pronunciada, donde Alfredo, de 45 años, ayudante del bus, y Arnulfo, de 63 años, el cual era el piloto del bus, sufrió un traumatismo cráneoencefálico. Por lo que entiendo, es como un golpe muy fuerte en la cabeza, y los dos murieron ese mismo día. Tomando en cuenta que hubieron más de 20 heridos y 2 fallecidos, y también que ese accidente fue el primero del 2026 en ser registrado acá en Guatemala. Y por esto mismo muchas personas, noticieros, redes sociales empezaron a hablar sobre este tema. Pero lo que más me sorprendió fue otra cosa, porque poco después del accidente alguien me escribió asegurando haber grabado un rostro dentro del bus destruido. Y en palabras de Brandon, el seguidor que me mandó este video y me contó su experiencia, para él y su familia los rostros no eran de las personas que habían fallecido en el accidente, sino la misma muerte. Y acá es donde me llamó la atención, porque viendo el video, yo y las personas a las que se los he enseñado, se logra captar más de una figura dentro del bus. Quería enseñarles esto, miren. Se supone, según Waze, estamos 13 minutos de Cumbre Santa Elena. Ah, fue aquí. Justamente aquí. Palo. Ajá. Palo. Ajá. Justamente acá es donde llegó a ocurrir el accidente. Seguramente ahorita ustedes están viendo imágenes de ese día. Una de las cosas que me llamó la atención de todo este tramo de carretera es el hecho que se ven muchas cruces como esta, con todo el permiso, pero dice Félix Antonio Muñoz Casasola, 1988-2024, 31 de enero del 2024. Vean esto. No sé si esto es parte de lo del bus. Vean. No, yo creo que todo esto es parte del bus. Creo que todo esto es parte del bus. Definitivamente, vean. Más pedazos como de metal. ¡Hala! Vean cuántas veladoras. Esto pasó el 2 de enero del 2026 y vean cuánta veladora hay acá. Y justamente la cubulera. Para la gente de acá, los locales, sí le llamó mucho la atención este accidente porque entiendo yo que es un bus conocido por este sector. Si no hubiera sido por este árbol, creo que el bus sí se hubiera ido por el barranco, porque vean, esto es puro barranco. Esto es puro barranco. Si ese
árbol no hubiera estado ahí, yo creo que el bus hubiera seguido de largo y se hubiera ido por todo esto de acá. A mí me impresiona un poco ya estando aquí ver el bus, porque ya fuimos a ver el bus y sí, encontré el bus. Es que hayan sobrevivido más de 20 personas y solo 2 fallecidos. Y a pesar del tiempo, seguir encontrando cosas del bus. Quiero que vean, aquí siguen habiendo más veladoras todavía. Más flor de muerto, como le llaman, seco. ¿Hace cuánto fue que vino la última persona acá? Seco totalmente. Vean, todavía están los chayes. Aún se ven los chayes. ¡A la gran! Esto me llamó mucho la atención porque vean, plumas, puras plumas. No veo... Hay moscas. ¿Por qué habrán moscas? No veo más. La verdad no veo el cuerpo de algún animal, no veo nada. Solamente veo plumas. Creo que fijos, aquí harán algún tipo de trabajo. Como qué, como una bolsa de rosas, no sé. Pero yo creo que aquí sí harán algún tipo de trabajo de brujería. Lo que me llama la atención es que hay moscas alrededor de las plumas. Entonces no sé si escarbando se podría llegar a encontrar algo. Y aquí siguen habiendo más veladoras. Más veladoras, basura. Justo esa es la piedra que se llega a ver en el accidente. En el video del accidente. Ah, la gran, qué triste. Lo que me llama la atención es que haya tanta veladora. Porque estoy un poquito más alejado de donde fue el accidente y vean, más veladoras. Y allá, justamente en esta parte de acá, hay más veladoras. ¿De dónde tanta veladora? ¿O por qué? No sé si por ofrenda o de verdad hay trabajos, porque acá no se ve, pero en la parte de acá sí se llega a ver plumas, veladoras con plumas. Entonces sí, definitivamente vienen a hacer algún tipo de trabajo. Algún tipo de trabajo de brujería. Pido una disculpa por este cambio tan abrupto o brusco, no sé cómo decirlo, pero lo que estás a punto de escuchar lo grabé en el Parque Central de Salamá, en donde fue grabado este video que este seguidor me mandó. Pero tuve un pequeño problemita. Sombra, reflejo, para que la grúa con el bus pasara. ¡Gran apertura! Prácticamente lo que les comentaba era que fui hasta Salamá, Baja Verapaz, a grabar todo esto, porque el contenido que quiero empezar a compartirles no es tanto de terror. Y quería aclarar esto porque he visto en varios videos que la gente entra a ver mi contenido esperando que les dé miedo. Y ese no es mi objetivo. Si ya me conoces de un tiempo, sabrás que narro las experiencias paranormales que la gente me manda. Y mi objetivo es salir un poco más a Guatemala. Y desde los lugares que ustedes viven, sus propias experiencias, poder relatar sus historias, sus anécdotas de terror. Lo que me llevó que todo esto, aproximadamente hace como un mes, me llamó la atención un mensaje que me llegó a TikTok diciéndome: Abdel, me gustaría enviarte una historia de terror que nos sucedió con mi familia para que la narres. Fue del incidente que pasó con una cobulera por el paso de la cumbre. Logramos captar algo. Lo que estás a punto de escuchar es la experiencia de una persona que me pidió que fuera anónimo su relato. Yo le puse de nombre Brandon. Y es que Brandon me mandó esto mientras estaba en el parque de Salamá. Soy del pensamiento que a veces creemos que los accidentes solo dejan heridos y muertos. Sin embargo, hay ciertos lugares, ciertos momentos donde pareciera que algo más se queda atrapado, como si el mismo impacto de morir de repente dejara algo ahí. Mira, todo empezó el 2 de enero. Cuando un bus extraurbano se fue a estrellar contra un árbol en la bajada de la cumbre. La noticia corrió rápido, fotos, videos, comentarios, pero siendo sincero,
En mi familia no lo sentimos tan fuerte al inicio, lo vimos como otro accidente más, porque lamentablemente por acá esas cosas pasan seguido. Sin embargo, todo cambió cuando cayó la noche. Ya eran como las 5 o 6 de la tarde cuando salimos al parque de Salamá a comer con mi familia. Mira, todo tranquilo, la gente paseando, los niños corriendo, comida en la calle. Terminamos de cenar y justo cuando nos íbamos a levantar, aparecen 2 patrullas cerrando las calles, así, de golpe, con sirenas y luces. Y eso nos llamó la atención porque empezaron a mover carros y a decirle a la gente que se hiciera para atrás, como si algo importante fuera a pasar. Y mientras tanto, nosotros tratábamos de entender qué estaba pasando. Mi tía pensó que era un camión de carga con verduras o productos, pero fíjate en esto. Cuando vimos acercarse la grúa, ella se paró de un brinco con la cara pálida y dijo: esa es la cubulera, la que se estrelló en la cumbre. Y aunque ahorita suene exagerado, en ese momento sí se sintió raro, porque una cosa es ver la noticia en Facebook y otra muy distinta, tener el bus destruido, pasando enfrente de vos, los vidrios quebrados, el metal doblado, las luces de emergencia reflejándose en todo el bus despedazado, y lo más feo fue pensar que horas antes, allí iba gente viva, gente regresando a su casa. Mi tía sacó el teléfono rápido, como si necesitara grabarlo, como si quisiera enseñarle a alguien lo que estaba viendo, y empezó a grabar, mientras la grúa avanzaba despacio por el parque. Y aunque mucha gente diga que cuando pasan cosas paranormales se siente frío o escalofríos, aquí no fue así. Fue algo más triste, más pesado, como cuando sentís que pasó algo demasiado fuerte y el ambiente todavía lo carga. Pasaron unos 10 minutos y mientras seguíamos ahí, mi tía empezó a revisar el video. Al principio todo se veía normal, la grúa, las patrullas, la gente viendo, pero de repente ella se quedó callada, demasiado callada. Y eso fue lo que nos hizo acercarnos. Agrandó la pantalla y con la voz quebrada dijo: mucha, miren eso. Dentro del bus, entre los asientos destruidos, se veía una figura blanca, como si estuviera sentada en los asientos. No creo que fuera un reflejo o humo, era más un rostro pálido que parecía mirarnos directo desde la pantalla. Mi mamá fue la primera en reaccionar y nunca voy a olvidar cómo lo dijo, porque lo dijo bajito, pero con miedo. Esa es la muerte. Y lo peor es que mientras más mirábamos el video, más cosas aparecían. Porque no era solo una cara, se alcanzaban a distinguir más rostros, más figuras difusas, pero ahí estaban, como si las almas de los pasajeros se hubieran quedado atrapadas en el bus. Lo más escalofriante es que el vehículo estaba despedazado, sin luces dentro. Abdel, entonces, ¿con qué luz se podían ver esas caras? ¿Cómo se podían ver esas caras tan claras dentro de un bus destruido? Y ¿sabes qué? Hay algo todavía más raro. Nadie quiso seguir viendo el video, pero tampoco podíamos dejar de verlo, como si una parte de nosotros quisiera encontrarle explicación, aunque otra parte ya sabía que probablemente no tenía una explicación. Ese día entendí algo: los lugares guardan memoria y algunas tragedias parecen quedarse pegadas a los objetos, a los lugares, a las personas que las presencian, porque hasta hoy, cada vez que vuelvo a ver ese video, siento exactamente lo mismo, esa sensación rara de que algo todavía sigue ahí. Y honestamente a veces me pregunto si esas cosas realmente se van o si solo están esperando algo. Atentamente, Anónimo. Según lo que el chavo me contó, tendría que estar más para allá. Allá está. ¡A la madre! El choque pasó en el 2 de enero y miren, todavía sigue ahí el bus. Vean cómo se ve eso. Y justamente está en la entrada del mercado La Terminal. A este bus le decían La Cubulera. No entendí por qué le decían La Cubulera, pero su nombre es La Cubulera. ¡Ah, la gran! No, sin palabras. No, ¿a la qué? ¡A la gran!
Viendo el video que Brandon me mandó, veo que las apariciones se logran ver en el lado del piloto. Tendría que ser de este lado. Como les dije al inicio, las apariciones tendrían que haber estado acá o estuvieron acá, en esta ventana, y en la segunda ventana es donde yo logro ver, puede ser un reflejo, pero sí se logra ver algo en esta ventana y en esta segunda. Pero el peor de todos, o donde se ve claramente más la cara, es en la parte de acá atrás. Ahorita lo tienen tapado con nylon, pero justamente... Vean. A la gran... ¿Será que se podrá subir? Vean, lo tienen aquí amarrado. Muchas personas lo quitarían y se subirían, pero no quiero problemas. No quiero problemas. Pero vean por dentro. Vean esto de acá. Vean esto de acá. No, sin palabras. De verdad, sin palabras. Como decimos aquí en Guatemala, mucha, qué trancazo se metió este bus. Qué impresionante. Sí me daba mucha ilusión poderlo conocer por la aparición que se llega a ver o las apariciones que se llegan a ver. Y como repito, o sea, como decimos acá en Guatemala, mucha, qué trancazo se metió este bus. Vean, qué curioso. Hay papel higiénico. ¿De dónde? O sea, eso tuvo que haber sido desde el choque, porque no creo que alguien haya metido la mano y dejar papel higiénico. Aquí se mira que hay botellas de agua. Y lo que me están diciendo que esto es pura flor de muerto. O sea, seguramente algún familiar de alguien del piloto, del ayudante, vinieron a dejar esto. Miren, un calcetín. ¿De dónde un calcetín? Las luces, vean eso, comida, gajos de naranja, otra botella plástica. ¿Será que esa botella plástica está desde el choque? La gente usaba esto como basurero. Vean cómo esto de acá, si ustedes logran ver, acá está el timón. Y lo que me impresiona es que después del choque el piloto sobrevivió, o sea, él no murió inmediato. De seguro ya lo habré contado, pero el piloto sufrió un trauma cráneoencefálico, lo que es un golpe muy fuerte en la cabeza. Cuando llegaron las personas a ayudarlo, sacaron al piloto y el piloto seguía vivo. A pesar de este impacto, él seguía vivo. El ayudante sí murió inmediato. Y en las imágenes o en los videos que yo llegué a encontrar, sí se logra ver el cuerpo del ayudante. Yo creo que por obvias razones no lo podré poner por acá, pero sí existe el video y ahí en el fondo se ve lamentablemente el cuerpo del ayudante. Quiero que vean, aquí me pueden medio subir y vean. Aquí fue donde se llegó a tomar, acá, como por acá, donde está mi dedo, por ahí es que se llegó a visualizar el rostro o el fantasma, la muerte, no sé, mucha, la verdad no sé. Pero vean cómo quedó después del choque. ¡A la gran! Vean el techo. Hubieron exactamente, yo leí que eran 23 o 24 personas que se lograron salvar y 2 fallecidos. Pero qué impresionante cómo quedó esto. Vean. Salimos como a las 4:30, 5 de la mañana y vean que ahora son 2 de la tarde. Sí, fue un día cansado. Creo que el calor agota mucho. Sí, está muy sofocante. Pero si llegaste hasta este punto del video, te agradecería mucho que me dejaras un like. La verdad, muchas veces que yo no gano nada haciendo este tipo de videos y en donde ustedes me pueden ayudar demasiado es dejando un like,
que se suscriban, que comenten, que compartan el video con alguna persona que ustedes sientan que le puede interesar este contenido. Y si ustedes se preguntan, si no ganas nada, ¿por qué lo haces? La verdad es porque me gusta. Son ese tipo de cosas que disfrutas mucho haciéndolo. Y aparte, no he encontrado un creador de contenido que haga este tipo de videos, narrando historias de terror, pero yendo a los lugares donde ocurren. Así que se vienen videos interesantes. Estoy ya planeando como 2 videos y uno de esos es poder ir a acampar a un bosque. De seguro ese será el siguiente video, pero bueno, eso ya lo sabrán después.